descubrió este teorema cuando quiso encontrar la altura de las pirámides de Egipto solamente utilizando la longitud de su sombra y la longitud de la sombra de la pirámide. ¿Listo? Ahorita vamos a ver por qué. Y este emplea mucho lo que estamos viendo en matemáticas, lo que es las proporciones. ¿Listo? Bueno, en esta situación tenemos un triángulo en el cual tiene por lados 6 centímetros, 4 centímetros y 8 centímetros. Por acá, de manera interna, se traza una recta o una línea o un segmento paralelo a este lado de 4 centímetros. Entonces se forman dos triángulos, el más grande y un triángulo más pequeño. Entonces se pregunta que si el triángulo más pequeño es semejante al triángulo más grande. La primera clase de geometría de este tercer periodo se establecieron dos criterios para saber si dos figuras eran semejantes. La primera, sus ángulos correspondientes deben ser congruentes, es decir, de igual medida. Y la segunda es que las proporciones se forman proporciones con sus lados correspondientes y exista una razón de proporcionalidad igual a la hora de dividir esas razones. ¿Ya? Por ejemplo, el lado correspondiente al de 6 centímetros, que es AC, pues es este pequeñito que vemos en el lado de acá. Miren, el lado correspondiente a este AC es este chiquitico que está acá. El lado correspondiente a CB es este pequeñito que está acá. Y el lado correspondiente a AB es esta longitud que está en el lado de acá. Entonces ahí están las correspondencias de sus lados. ¿Listo? Obviamente, como el segmento inicial está dibujado en el mismo triángulo, los ángulos que se forman obviamente van a ser congruentes. Pero falta determinar si las razones de sus lados determinan una razón de proporcionalidad. Vemos acá. Como la línea está ubicada exactamente en la mitad de los lados, ¿qué significa? Que este lado completo mide 6, y como está ubicado en la mitad, significa que este va a medir 3. Como este lado también mide 8 y está ubicado en la mitad, entonces de aquí, de esta punta a la mitad, mide 4. ¿Listo? Entonces avanzamos y miramos entonces aquí las conclusiones de la situación. ¿Listo? Entonces dice, en el caso de la primera condición, los ángulos A y A' son congruentes. Lo mismo va a pasar con los otros dos pares de ángulos. Con los ángulos B y los ángulos C también son congruentes. O sea que la primera condición se cumple. Para la segunda condición tenemos entonces las razones formadas entre los lados correspondientes. Entonces, 4 es a 2, 6 es a 3 y 8 es a 4. Al dividir todos estos valores, todos van a dar 2. ¿Qué significa? Que sí existe una proporcionalidad entre los lados del triángulo. Como se cumplen las dos condiciones, entonces sí podemos decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Listo? Pero a todo este proceso, bueno, para decir que dos figuras son semejantes, se utiliza esta simbología matemática. Ténganla presente, miren el símbolo de semejanza. Es como una curvita allí pequeñita. Cuando eso está escrito en un símbolo matemático, se está refiriendo a que dos figuras son semejantes. ¿Listo? Entonces, a todo este proceso, de manera general, se le conoce como el teorema de Tales. ¿Qué dice Tales?
Dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. ¿Listo? La única condición es esa, que al trazar una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, se formarán dos triángulos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo aquí y yo le trazo esta línea que es paralela a este lado que está aquí, ¿sí? Solo son paralelos. ¿Qué se formó? Pues se forman dos triángulos semejantes. No tenemos necesidad de comprobarlo porque ya lo acabamos de hacer, ¿sí? Esto se dice de manera general. Todo esto del teorema de Tales es de manera general, o sea que se habla para cualquier triángulo. ¿Listo? Entonces, al trazar una línea paralela a cualquiera de los lados, pues se va a formar dos triángulos semejantes. Otra manera de trazarlo, ¿sí? No siempre esa línea va a ir ahí trazada. Se puede trazar también así, miren. ¿Sí ven? Esta línea es paralela a este lado que está acá. ¿Listo? Y otra manera es así. ¿Sí ven? Y esta línea es paralela a este lado de acá. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando se cumpla esa condición, que al trazar la línea y sea paralela a cualquiera de los lados del triángulo, pues se está cumpliendo el teorema de Tales, diciendo que los dos triángulos que se forman son semejantes. Es decir, sus ángulos son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Esas son las dos condiciones. ¿Cómo hizo él entonces para encontrar esas alturas cuando descubrió su teorema? Resulta que la pirámide forma una sombra. ¿Sí? A cualquier hora del día, eso depende de la hora del día, también depende del tamaño de la sombra, ¿no? Y él se ubicó en cierto punto, donde también él producía la misma sombra, porque le daba el mismo reflejo de sol. Entonces aquí tenemos la altura de la pirámide y la altura de él. Lo que él hizo fue empezar a escudriñar y mira lo que se forma. Se forman dos triángulos y obviamente como esta línea, la altura de él es paralelo a la altura de la pirámide, pues obviamente tenemos dos triángulos con un par de lados paralelos, por lo tanto se cumple lo que está aquí. ¿Bien? Eso fue lo que él hizo para encontrar de manera aproximada, obviamente, ¿no? Yo no voy a decir que la encontró de manera exacta, no, de manera aproximada. ¿Listo? Pero fue uno de los pilares para todas las conjeturas que sacó después, como por ejemplo esta, ¿sí? El teorema de Tales no solamente se puede cumplir en triángulos, se puede cumplir en rectas, ¿sí? ¿Cómo se cumple? Pues resulta que si yo tengo dos rectas secantes son esas que están aquí, las que están señalando ahí por las flechas, ¿sí? Esas son dos rectas secantes. Dos rectas secantes son dos rectas que se cruzan y no importa cómo, ¿no? Esas son rectas secantes. Si esas dos rectas secantes las cortan o se les trazan varias rectas paralelas, miren, como estas, como A, como B, como C, todas estas rectas paralelas, ¿qué se forma? Pues todos estos laditos correspondientes son proporcionales a estos laditos que se forman aquí. ¿Listo? Es decir, que si yo hago una razón entre los lados correspondientes, y al dividir esas razones, su coeficiente de proporcionalidad va a ser siempre el mismo. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver cómo se cumple esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, miren. Tenemos dos rectas secantes y están siendo cortadas por estas tres rectas paralelas. Al hacer ese corte, miren que el lado AB mide 18 centímetros, el lado BC mide 12 centímetros y el lado
B' y C' mide 11 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto vale A', B'? Es decir, esta X que está aquí. Entonces, para resolverlo, pues debemos formar las proporciones entre sus lados correspondientes. ¿Cuáles son los correspondientes? Los que están unos enfrente del otro. ¿Sí? Por ejemplo, al de 18 le corresponde la razón formarla con X. Entonces decimos 18 es a X, como está acá. 18 es a X como 12 es a 11. Miren, cada lado se formó la razón con el que tienen enfrente. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir qué propiedad de las proporciones se usó aquí? ¿Cómo es que se llama? ¿Propiedad qué? Muchachos, propiedad fundamental de las proporciones, clase de matemáticas del miércoles 9 de septiembre. Propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué dice esa propiedad? Dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Estoy equivocado o fue que no lo vimos y lo soñé? No, sí lo vimos. ¿Cierto que no lo soñé? Lo vimos el miércoles pasado, ¿listo? Entonces aquí estamos aplicando esa propiedad fundamental de las proporciones. ¿Sí? Miren, 18 por 11, aquí lo tengo, igual a los medios, que son X por 12. ¿Listo? El 12 que está multiplicando pasa a ¿qué? A dividir. ¿Sí ven? Aquí estamos haciendo el mismo proceso que vimos en esa clase de matemáticas. Resolvemos la multiplicación y luego la división. Eso en total les va a dar 16.5. Entonces, este ladito X, que se desconoce aquí en el ejemplo, pues mide 16.5. Recuerden que el hecho de que uno diga que son proporcionales no significa que sean iguales, ¿no? Significa que su división va a dar siempre lo mismo que las otras. ¿Listo? Y eso fue todo el documento del jueves 10 de septiembre. Paso aquí entonces a los ejemplos. Dice, determinar la medida de LK. Vamos a ubicarnos en LK para que vayamos sabiendo qué quiere hacer. LK es esto. Si la recta L, M y N son paralelas. Miren que efectivamente son paralelas. Una está al lado de la otra. Y las rectas P y Q son secantes. Miren que efectivamente son secantes. ¿Sí? Si alargamos esta recta se van a encontrar por aquí más adelantico, ¿sí o no? Por eso se llaman secantes. Las medidas GH, mírenlo aquí, HI, mírenlo aquí, y KJ, mírenlo aquí, son 2, 5 y 7 respectivamente. Vamos a hallar entonces la medida de LK. Entonces a esa medida vamos a llamarle X. ¿Listo? Ahora formemos las proporciones. ¿Sí? Formemos la proporción. ¿Cómo sería entonces la razón allí? 2 2 es a a 5. X, 2 es a Diga 5, 2 2 a es a X, 2 es a 2 X, es a X, y 5. como 5 es a 7. correcto. Como 5 es a 7. Es a X como 5 es a 7. Las razones se forman entre los lados correspondientes. Muy bien. Ahora sí, aplicamos la propiedad fundamental. Producto de extremos igual a producto de medios. Entonces me queda 2 por 7 igual a 5 por X.
Bueno, entonces, después de aplicar la propiedad fundamental, ¿Por correr? ¿Por pasar? no, correo. Resolvemos entonces la multiplicación. 2 por 7, 14. 14. Y obviamente sabemos que el 5 no puede multiplicar por multiplica. Ahora sí, 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, x será el resultado de 14 dividido 5. 2,8. 2,8. Bien, entonces, el segmento LK de estas rectas mide 2,8 centímetros. ¿Listo? Ustedes miren que toda esa parafernalia que se ve ahí en el ejemplo, todos esos simbologías de segmento y todo eso, simplemente hace sino asustarlo a uno. Pero a la hora de resolverlo, solamente debemos tener presente qué es lo que necesito y qué es lo que voy a hallar. ¿Listo? Aquí tenemos entonces, ahí hemos aplicado aquí el teorema de Tales para resolver este ejemplo. ¿Hasta ahí alguien de pronto tiene una pregunta? Profesor, sí. Cuénteme. ¿Qué pasa si hay 2x en la misma operación? ¿Te acuerdas en matemáticas cuando resolvimos ejemplos con 2x? Sí. ¿Qué pasó? Ya. Se multiplicaban las 2x y después creo que se dejaba en 1. Se quedaba x al cuadrado, luego se sacaba raíz cuadrada para eliminar el cuadrado y eso fue todo el proceso. Es el mismo procedimiento, ¿cierto? Mire que este tema está estrechamente ligado con lo que estamos viendo en matemáticas. ¿Listo? Bueno. Miremos aquí este ejemplo. Bueno, aquí en mi escáner se me fue un pelito. Aquí se ve, mire. Bueno, no le prestemos atención a eso. Bueno, hallar la medida de MN, de este MN, y PQ, de este PQ. Si MN, esta simbología, ¿qué significa? ¿La reconocen, se acuerdan? Creo que es... no me acuerdo, profesor. Uy, yo la he visto, pero no me acuerdo. ¿De sexto? Muchachos, a principio de séptimo, muchachos, recuerden que aquí a la misma simbología me lo está diciendo, son dos lineecitas juntas, y cuando dos lineecitas son juntas, eso, muy bien. Entonces, otra vez, hallar la medida de MN y PQ, si MP es paralelo a NQ, o sea, esta recta es paralela a esta, y al mismo tiempo es paralela a OR. Ahí lo único que me está diciendo es que estas tres rectas que acabo de darle chulito son paralelas. ¿Listo? Bueno, lo otro que me está diciendo es que la longitud de PQ es lo mismo que mide MN, pero sumándole 1. Supongamos, por ejemplo, que MN valga 5. ¿Cuánto medirá PQ? 6. Exactamente. Supongamos que mide 4, entonces PQ medirá 5. Y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir esto. El segmento NO mide 6, mírenlo aquí. Y el segmento QR mide 8. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los datos del problema, la gráfica del problema. Entonces vamos a tener en cuenta qué es lo que debemos hallar. ¿Listo? Entonces vamos a hallar MN y vamos a hallar PQ. Dime. Solamente tendríamos que hallar MN y ya ese resultado le sumaríamos 1, ¿no? Exactamente, solamente tenemos que hallar MN. Luego, cuando ya tengamos MN, le sumamos 1 y ya tenemos PQ. Exactamente, ese es el proceso. Bueno, resulta que para MN y PQ, que son los segmentos proporcionales, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Son proporcionales porque están uno al frente del otro. No tenemos sus medidas, pero de todas maneras vamos a formar su proporción. Como no conozco MN, llamémosle X, ¿cierto?
Muy bien, entonces tenemos X es a PQ, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale PQ? X. X, X X más 1. Correcto. X más 1, muy bien. Aquí tenemos 2X, miren. Aquí le vamos a resolver la duda a Catherine de todas maneras. ¿Listo? Y la otra razón sería 6 es a 8. 6 es a 8. 6 es a 8. correcto, ¿listo? Miren que aquí leímos las razones de izquierda a derecha. ¿Qué pasaría si las leo de derecha a izquierda? Es decir, PQ es a MN, como QR es a NO. ¿Será que me cambia el resultado? ¿Me cambiará? No dicen que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, Bueno, allí nada. Pero ahí sí, yo creo que sí, porque dice que el resultado de PQ creo que es el mismo que MN, pero más 1. Entonces yo digo que sí cambiaría. Bueno, recordemos lo siguiente. Cuando estamos viendo las razones en matemáticas, les dije que no importa cómo se leyera el problema. Por ejemplo, si dijéramos que por una taza de arroz son 2 de agua, esa razón la podemos escribir de dos maneras. 1 es a 2 o 2 es a 1. ¿Sí ven? Aunque sean en forma de fracción distinta, las razones son la misma. O sea que resulta que no me cambia. Yo puedo formar las razones en el orden contrario si quiero. Es decir, X más 1 es a X, como 8 es a 6. ¿Sí? Lo importante es que ustedes, a la hora de formar las razones, las dos se formen en el mismo sentido. ¿Listo? Esa es la única condición. Porque si usted me pone X es a X más 1, como 8 es a 6, su resultado va a quedar completamente erróneo. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Bien, ya tenemos entonces las razones. Vamos a hallar ese valor de X. Empezamos con propiedad fundamental, que sería extremos X por 8 igual los medios 6 por X más 1. Cuando voy a multiplicar por una suma, ¿qué es lo que le agrego ahí para separarlos? Paréntesis. Correcto. Paréntesis. Muy bien. Paréntesis. Listo. Ahora, cuando vamos a resolver una multiplicación por una suma, ¿cómo es que se llama la propiedad que me ayuda a resolverlo? Distributiva. Correcto. Muy bien. Propiedad distributiva. Entonces distribuimos a 6 con respecto a X y a 1. Mientras tanto, en el lado izquierdo, todo va quedando normalito porque no puedo multiplicar el número con la letra. Ahora sí, 6 por X, pues simplemente sería 6 acompañado de la X, porque recuerden que no los puedo multiplicar, ¿cierto? Más 6 por 1, me queda 6. Listo, ya apliqué distributiva. Ahora sí, supongamos que los dos lados del igual son dos bolsas de productos diferentes. Es decir, voy a agrupar en la bolsa del lado izquierdo mis productos X y voy a dejar en la bolsa del lado derecho mis productos que no tienen letra. ¿A qué me refiero? Que al 8X que está en el lado izquierdo le voy a agregar ¿quién? 6X. Correcto. 6X está en la bolsa del lado derecho, pero como yo quiero agrupar los mismos productos en la misma bolsa, entonces 6X lo voy a pasar a la bolsa del lado izquierdo porque es donde deben ir las X, ¿cierto? Pero resulta que recuerden que en una ecuación, cuando yo paso al otro lado del igual, ¿qué me cambia? Me cambia la operación, ¿cierto? Entonces, como 6X está positivo, y al cambiarlo a la izquierda, ¿cómo me quedaría? Negativo. Negativo, correcto. Entonces miren que en la bolsa derecha me queda simplemente más 6. ¿Listo? Muy bien. ¿Será que yo puedo restar 8X menos 6X? No. No. Pongámoslo así. Llamemos a X manzana. 8 manzanas menos 6 manzanas, ¿puedo restarlo? Ah, bueno, entonces sí puedo. Correcto, solamente los números, muy bien.
8 menos 6, 2, 4. 2. Que diga 2. 2. ¿Listo? Entonces, tengo 2. ¿2 qué? 2 manzanas, ¿cierto? X. 2x, muy bien. Ahora sí, al lado derecho sigo conservando el número 6. Muy bien. El 2, ¿qué es lo que está haciendo al lado de la x? Lo está multiplicando. O sea que Multiplicando. si lo pasamos al otro lado del igual, pasa a ser ¿qué? División. Y al Dividiendo. dividir 6 entre 2 me queda 13. O sea que ¿cuánto vale m? mn, perdón. 3, Correcto. O sea que ¿cuánto valdrá pq? 4. Muy bien, 4. ahí están. ¿Listo? Ahí está. Resuelto nuestro pequeño ejemplo. Pequeño, ¿no? Bien. Bueno, muchachos, miren. Catherine, miren que aquí en este caso hubo 2x. En este caso no hubo necesidad de multiplicar esas 2x entre sí, sino que cada una quedó en lados distintos. ¿Listo? Se multiplican entre sí cuando hay una x en una razón y la otra x está en la otra razón. ¿Ya? Pero como las dos x estaban en la misma razón, no hubo necesidad de multiplicarlas entre sí, sino multiplicarlas con los demás. ¿Listo? Eso le da un momentico que me faltó escribir algo. Ok. Ya, profe. Bueno. Listo. Muchachos, ¿se animan? Encontremos. A ver, intentémoslo con ese. Si no, lo explico, dale, no hay problema. Listo, entonces tenemos las razones. Recuerden, formar las razones de la longitud de los segmentos con su correspondiente, ¿no? Eso, Dime. yo la hice, pero no estoy segura que esté bien. Ok. Regálame un momentico mientras le damos chance a tus compañeros y luego comparamos. Luego. Profesor, ya la hice. Ok. Profesor, ya terminé. Aunque no estoy segura si eso es lo que me debe dar, pero ya terminé. Ya lo comprobamos.
Bueno, cuénteme, Aldi, tu primera razón. 4 es a X. Bien. Dana, tu segunda razón. Es que yo lo puse 4 es a 5 y X es a 7. Una cosa. Luego miramos si por esa forma nos da igual. ¿Listo? Muy bien. Catherine, la segunda razón, ¿cómo quedaría en ese orden que tiene aquí? Catherine. Bueno, terminemos. 4 es a X, ¿cómo? 5 es a 7. Ok, muy bien. Luego te quedó 4 por 7 es igual a 5 por X. ok, No cambia, profesor, así lo hice yo. ok, muy bien. 4 por 7, 28. ¿y luego qué pasa? El 5 pasa a dividir el 28. El 28 pasa a dividir el 5. El 5 pasa a dividir a 28. Está en ese orden. Muy bien. 5,6. 5,6. Muy bien. Eso, ¿viste? Entonces no cambia. Miren que eso es otra cosa que pasa con el teorema de Tales. Las razones se forman entre lados proporcionales, porque obviamente no son solamente proporcionales los que están enfrente, sino los que están a los lados también nos sirven. Es decir, puedo formar la 4 es a 5 como X es a 7. ¿Listo? Lo que sí no podemos hacer es que las razones las podemos formar con los que están enfrente o los que están a los lados, pero lo que no podemos hacer nunca es que cruzarlas, es decir, no puedo formar la razón 4 es a 7 como 5 es a X. Esto sí no está permitido, pero sí está permitido formarlas con los que están a los lados y con los que están enfrente. ¿Listo? Eso sí lo puedo hacer. Que sean paralelas. Exacto. Que toquen las paralelas, pero que no las crucen. Dime, Catherine. Profesor, en cuando está el 4, esa rayita no es un menos. Esa rayita es una rayita que yo hice para decir que eso era correspondiente. Con razón. Es que yo la había tomado como un menos. No, no pueden haber las longitudes no pueden ser negativas, porque ¿cómo te voy a decir, ve, Catherine, camíname menos 5 metros de aquí a tu casa? No se puede, ¿sí o no? Entonces, no podemos hablar de longitudes negativas, ¿listo? Entonces aquí. Ok, bueno. Siguiente oportunidad, ¿cuánto les da aquí este valorcito de X? Uy, esto. Solamente gire su cabeza y mírelo así. Ahí no me tiene caso. Profesor, ¿me puede hacer una pregunta? Claro. Si tengo primero la X al lado izquierdo, el igual, y al otro lado un resultado, el 4 divide, o sea, ese número que está en la X,
divide el resultado divide ese número. O sea, lo contrario del anterior ejercicio. Ok, no, pues primero forma las razones. Al formar las razones y aplicar la propiedad fundamental, eso ya te está diciendo quién es el que divide y quién es los que multiplican, ¿sí? Profesor, yo ya terminé. Profesor, es que no me cuadra, pero voy a hacerla. Ok, Ya no me va a hacerla. Ya acabé, pero creo que no está bien. Ya, profe. a ver, miremos a ver. Yo creo que no está bien porque Ok, hagamos las razones con sus correspondientes, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuál es el correspondiente a 4 centímetros? 10. Listo, entonces sería 4 es a 10, ¿sí o no? Ujú. O si lo vieron al contrario, 10 es a 4. ¿Listo? No importa. También. ¿Listo? Entonces, en ese orden, como yo lo estoy tomando de abajo hacia arriba, entonces tomemos esta razón igual. 9 es a quién? A X. A X. Profesor, si yo hice 10, es a X. Recuerda que también es válido, ¿no? Lo vimos ahorita, ¿no? Con el que está a los lados. Lo que no puedes hacer es que cruzarlas, ¿no? Exacto, muy bien. Vamos a ver, entonces sería 4 por X, perdón, 4 por X y 10 por 9. Entonces X es 10 por 9 90. y 4 que estaba multiplicando, divide. Está dividido. 5. Entonces sería Eso era lo que yo le preguntaba. 22,5. Dana, ¿te dio igual así como lo formaste? ¿Ves? Sí, señor. Ahí está, entonces sí lo puedes formar con los que están a los lados. ¿Listo? Muchachos, en esto consiste nuestro queridísimo teorema de Tales. Así que en nuestra mente ya no solamente debe existir Pitágoras, sino que ahora tenemos otro amiguito griego llamado Tales. ¿Listo? Este no es el mismo Tales que hacen referencia cuando dicen no, que el Tales, no, este no es. Este no es el mismo, este es otro. Este sí es importante. Bueno. Profesor, pero yo digo que estos señores deben haber tenido mucha lógica para crear todo eso. Es que exactamente, la matemática parte de aquí, de la lógica. Bueno, para la actividad número 2, tenemos aquí el primer punto, son 4 ejercicios en el cual ustedes deben hallar la longitud faltante. ¿Sí? Miren en el A, me quedó algo pequeño, lo sé, ¿sí? Las figuras hay que esforzarse mucho. Miren el X dónde está. Bien, entonces ustedes forman las razones, ya sea Dana que la hace con el que está al lado, o ya sea los demás que lo hace con el que está enfrente. ¿Listo? Solamente es que ustedes deben aquí, solamente deben encontrar, localizar dónde está la X. ¿Listo? Profesor, y ahí en la primera los valores es 4, 6, 8, y al otro lado también hay un 6. Exacto, sí, pero resulta que ese 6 no es correspondiente a ese mismo 6, ese 6 es correspondiente a este 8. ¿Listo? Por eso no puedo hablar de eso. Sí, miden lo mismo, pero no es el mismo segmento, simplemente son los correspondientes aquí. Entonces, en cada uno de esos ejercicios, usted debe hallar el valor de las letras, es decir, en este primer ejercicio, debe hallar a X y a Y. O sea que aquí debe hacer 2 procesos. Primero para X y luego ¿para quién? Para Y. En este otro ejercicio hay 3 letras. X, Z y W. Entonces aquí son 3 procesos. ¿Listo? Miren que el proceso es rápido. ¿Cuánto se demoraron en hacer los ejemplos? Nada. Entonces sería un proceso para X, un proceso para Z y otro proceso para W. ¿Listo? Siempre tengan presente los correspondientes. ¿Listo? Ok. Para el C deben hallar a B y a C. ¿Listo? Y para la D deben hallar a T y a U.
¿Listo? Este es un 7, ¿listo? Este es un 7, ¿vale? Es un 7. Bueno, y en el punto 2 son dos problemas donde vamos a aplicar ese teorema de Tales. ¿Listo? Miren aquí tenemos cuáles son los lados correspondientes. Pues observen cómo empezamos en la clase de hoy, hablando de los triángulos, ¿no? Por ejemplo, miremos los dos triángulos que se forman aquí. Tenemos el triángulo más grande, ¿cierto? Que es este. Y tenemos el triángulo más pequeño, que es este. ¿Sí o no? ¿Cómo quedan entonces los lados correspondientes? Bueno. ¿Cómo quedan los lados correspondientes? Se lee como, ¿cómo es que se llama eso? Uno Es es a... 1,1, sí, uno es a 1,5. Bueno, miremoslo aquí. No, esa flecha significa que estas dos me forman una sola medida. ¿Cuánto? 2,5. Eso. Bueno, me explico por qué una sola medida. Resulta que el poste de luz forma una sombra, ¿cierto? Y la sombra no da hasta aquí a 1 metro, no, la sombra da hasta aquí. La sombra mide 2,5, o sea, hasta aquí. Por eso tengo que tener las dos medidas juntas. ¿Listo? Entonces, el triángulo más grande tiene por medidas. Voy a hacerlo por separado para que lo vean mejor. Y el triángulo más pequeño tiene por medidas. Miremoslo aquí. Bueno, el triángulo más grande tiene la altura del poste y el 2,5 de largo, ¿cierto? Y el triángulo pequeño tiene la altura de la muchacha, que es Patricia, que tiene, ¿qué cuánto? 1,58. 158 centímetros, lo que equivale a 1,58 metros, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos la longitud de su sombra. ¿Cuál es la longitud de la sombra de Patricia? 1,5. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo me quedan las proporciones, las razones? Yo diría que 1,58 es a 1,5. 1,5, como esa, no sé, Como 2,5 es a 1. Ojo, lados correspondientes de los triángulos. Ojo, el 1,58 es la altura de Patricia. O sea que la razón lo debo formar con la altura de ¿qué? de la sombra. El poste. El poste. ¿Sí? Estamos hablando de alturas. ¿Listo? Ojo. La altura de Patricia se forma con la razón de... La altura de... Estamos hablando del tiempo. La altura de Patricia se hace la razón con la altura del poste. ¿Listo? Entonces, como obviamente tomé primero los datos de Patricia, entonces voy a formar la distancia de la sombra de Patricia con la distancia de la sombra del poste. Muchachos, aquí les adelanté prácticamente todo el problema. Ya usted aplica la propiedad fundamental de las proporciones y halla el valor de h. Y esa es la altura de la farola. ¿Listo? Ups, se me borró. Ya quedó en el video. Bueno. Las dimensiones de una fotografía son 6.5 centímetros por 2.5 centímetros. Si se quiere ampliar de manera que el lado mayor mida 26 centímetros, ¿cuánto medirá el lado menor? Lo mismo, muchachos. Tenemos nuestra fotografía, pequeñita, ¿cierto? La queremos ampliar. Ubiquemos los lados que conocemos. En la pequeña tenemos el lado más largo mide 6.5 y el lado más corto mide 2.5. Queremos ampliar la fotografía de tal manera que el lado más largo mida 26. Luego preguntan, ¿cuál será la medida del lado menor? Ya están viendo cómo formar las razones, ¿no? Eso, ya usted entonces la forma. Yo sí está bien como estoy pensando. ¿Cómo la estás pensando? ¿Qué? ¿Cómo la estás pensando? 6,5 con 26. Listo. Correcto. Y 2,5 con X. eso, ¿listo? Ahí está leído, desde el más pequeño al más grande. Lo pueden hacer del más grande al más pequeño también, ¿no? X es a 2.5, como 26 es a 6.5. ¿Listo?